El mundo estaba cubierto de un manto blanco, y el silencio invernal parecía contener secretos olvidados. El viento helado susurraba historias que solo los árboles desnudos podían entender. En medio de este paisaje congelado, un hombre solitario avanzaba con pasos cautelosos, siguiendo unas huellas misteriosas que se perdían en la espesura del bosque. Algo dentro de él, una sensación inexplicable, lo empujaba a seguirlas. Hans vivía en una humilde cabaña, apartada del bullicio del mundo. Su cabello, tan blanco como la nieve que lo rodeaba, reflejaba los años que había vivido en armonía con la naturaleza. Cada mañana, su rutina era sencilla: preparar café, alimentar a sus gallinas y observar el silencioso danzar de la vida silvestre. Pero aquel amanecer, algo diferente alteró la calma habitual. Unas huellas profundas se marcaban en la nieve blanda, dirigiéndose al corazón del bosque. No eran las de un ciervo ni las de un zorro. Hans entrecerró los ojos, siguiéndolas con la vista. Eran irregulares, desiguales, como si su dueño estuviera herido. Con su viejo bastón en mano, decidió seguirlas. Al poco tiempo, su intuición se confirmó. Frente a él, una loba de pelaje gris y enmarañado rascaba la tierra helada con desesperación. Su cuerpo estaba magro y sus patas temblaban. Pero lo que realmente capturó la atención de Hans fue la vieja trampa de metal semioculta bajo la nieve. No era la loba quien estaba atrapada, sino algo más. Hans sintió un nudo en el estómago. Retrocedió unos pasos y regresó a su cabaña. Sabía que un animal asustado podía ser peligroso, pero también sabía que el hambre vencía al miedo. Tomó un trozo de carne seca y una manta vieja antes de volver al bosque. Cuando regresó, la loba alzó la cabeza. Sus ojos dorados lo perforaron con desconfianza, pero Hans se limitó a dejar la carne en la nieve y dar un paso atrás. «Tranquila, pequeña, no quiero hacerte daño», murmuró con suavidad. La loba dudó, pero su hambre fue más fuerte. Se acercó con cautela y devoró la carne con ansia. Hans observó en silencio. No solo estaba herida, sino que había algo más en sus ojos, algo urgente, algo que no entendía aún. Durante los días siguientes, continuó llevándole alimento, acortando poco a poco la distancia entre ellos. Y cada vez, después de comer, la loba miraba hacia el bosque, inquieta, como si un secreto invisible la llamara. Entonces, una tarde, ella tomó una decisión. Con un leve aullido, avanzó unos pasos entre los árboles y luego se giró, clavando su mirada en Hans. Era una invitación. Una petición silenciosa. Hans sostenía al cachorro de lobo en sus brazos, sintiendo su diminuto cuerpo temblar contra su pecho. La loba, con los ojos llenos de incertidumbre, dio unos pasos hacia él, su instinto maternal luchando contra la duda. No quería perder de vista a su cría, pero tampoco podía ignorar la inesperada compasión del hombre. «Solo quiero ayudar», dijo Hans con voz baja y tranquilizadora. Luego, con pasos firmes, comenzó a caminar de regreso a su cabaña, esperando que la loba lo siguiera. Para su sorpresa, lo hizo. Mantuvo la distancia, pero sus ojos dorados no se apartaban ni un instante del pequeño que yacía en los brazos del hombre. La sensación de responsabilidad pesaba sobre Hans como nunca antes. Aquellos seres, salvajes y vulnerables, le habían confiado su destino, y él sabía que no podía fallarles. Al llegar a su cabaña, improvisó un rincón junto a la estufa de leña, donde depositó al cachorro envuelto en la manta. Su respiración era entrecortada, pero había algo en su quietud que transmitía una tenue esperanza. Hans se apresuró a buscar un poco de carne guardada, mientras la loba, inmóvil en la entrada, lo observaba con un recelo expectante. Con suavidad, abrió la puerta un poco más, dejando que el calor del fuego se extendiera hacia el frío del exterior. «Vamos, tú también necesitas un poco de calor», dijo en un tono sereno, tratando de invitarla sin presionarla. La loba titubeó, sus orejas girando ante cualquier sonido mínimo. Pero tras unos segundos que parecieron eternos, cruzó el umbral con pasos sigilosos. Su mirada recorrió la estancia antes de acercarse cautelosamente a su cría. Hans se mantuvo a distancia, entendiendo que aquel instante requería su respeto. Mientras la loba lamía con ternura a su cachorro,
Hans se sirvió una sopa caliente y se perdió en sus pensamientos. Su vida, antes solitaria y rutinaria, había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Los días siguientes fueron un proceso de adaptación. Hans limpió las pequeñas heridas del cachorro, se aseguró de que recibiera alimento y observó con asombro la devoción de la loba, que nunca se alejaba demasiado. Algo más estaban haciendo entre ellos, una confianza frágil, pero real. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un amanecer, al salir a buscar leña, Hans descubrió algo que le heló la sangre, huellas humanas cercanas a su cabaña. Eran recientes, y no pertenecían a nadie que él conociera. El peligro acechaba, y Hans sabía que lo que había comenzado como un acto de bondad podía convertirse en una lucha por la supervivencia. ¿Podrían ser cazadores merodeando por aquí?, se preguntó Hans, sintiendo un nudo en el estómago. La loba también parecía percibir el peligro, sus orejas giraban al más leve crujido en la nieve. Sus ojos dorados reflejaban la luz del fuego con un brillo alerta. Esa noche, mientras Hans alimentaba al cachorro, un ruido metálico en la distancia le heló la sangre. Se acercó a la ventana y miró entre las cortinas. En la oscuridad del bosque, una débil luz titilaba entre los árboles, moviéndose lentamente. Una linterna. La loba, que descansaba junto al horno, se puso de pie de un salto. Su pelaje erizado y su postura tensa revelaban que también lo había notado. «Tranquila, chica. Averiguaremos qué está pasando», susurró Hans, aunque su propia voz delataba una pizca de nerviosismo. Decidido a descubrir la verdad, tomó su vieja linterna y salió a la noche helada. La loba lo siguió sin vacilar. A cada paso, la nieve crujía bajo sus botas, amplificando el silencio inquietante del bosque. A medida que se acercaban a la luz, Hans comenzó a distinguir voces murmurantes. Se detuvo y aguzó el oído. Eran cazadores. Hablaban sobre unas huellas recientes que habían seguido hasta allí. El corazón de Hans martilleó en su pecho. Sabía que no podía enfrentarse solo a un grupo de cazadores, pero tampoco permitiría que atraparan a la loba y a su cachorro. Regresó apresuradamente a la cabaña, su mente trabajando rápido en un plan. La loba se movía inquieta, lanzando miradas nerviosas a su cría. Sabía que el peligro acechaba. Con la primera luz del amanecer, Hans se puso en marcha. Recorrió los alrededores, borrando huellas y buscando trampas recién colocadas. Reforzó la cabaña, aseguró la puerta con más firmeza y escondió al cachorro en un lugar seguro. «No los atraparán. No mientras yo esté aquí», murmuró con una determinación renovada. La loba no se apartaba de su lado, como si entendiera que su destino dependía de aquel hombre. Hans lo sintió también, su relación había dejado de ser la de un simple humano ayudando a un animal. Eran aliados. Juntos idearon una estrategia para alejar a los cazadores. Hans sabía que era riesgoso, pero abandonar a sus nuevos compañeros no era una opción. Al caer la noche, el plan se puso en marcha. Hans colocó trampas falsas en lugares visibles, con la esperanza de desviar la atención de los cazadores. Quiso que creyeran que los lobos se habían desplazado a otra región del bosque. Con la ayuda de la loba, dejaron huellas falsas en distintas direcciones para confundir a los perseguidores. La loba demostró una inteligencia sorprendente. La loba demostró un instinto asombroso, guiando con astucia a Hans en la creación de pistas falsas para despistar a los cazadores. Su inteligencia y determinación lo dejaron maravillado. «Eres impresionante, chica», le murmuró Hans mientras trabajaban juntos en el gélido paisaje nevado. Cada huella, cada rastro, cada engaño estaba calculado con meticulosidad. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Hans sabía que los cazadores no se rendirían fácilmente. Con el primer rayo del amanecer, Hans percibió un cambio en el aire. Las voces enemigas parecían alejarse. La loba también lo notó, relajándose ligeramente, aunque sus ojos dorados continuaban escrutando el bosque con desconfianza. Hans recorrió la zona, asegurándose de que su estrategia había funcionado. Los rastros revelaban que los cazadores habían mordido el anzuelo y seguido las pistas falsas. Pero al regresar a la cabaña, su corazón dio un vuelco.
Clavada en la nieve, una estaca sostenía una simple señal con un mensaje inquietante. Volveremos. Un nudo de preocupación se formó en el estómago de Hans. La lucha no había terminado. Ahora debemos ser más cuidadosos que nunca, susurró, dirigiendo su mirada a la loba. Ella sostuvo su mirada con una intensidad que hablaba de comprensión y resolución. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Hans y la loba permanecieron siempre alerta, analizando cada sonido, cada movimiento en el bosque. Sin embargo, el regreso de los cazadores llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras Hans recogía leña cerca de la cabaña, sintió el familiar murmullo de voces humanas. Esta vez, sonaban más cerca, más determinadas. El miedo lo golpeó como un golpe de viento helado. Soltó la leña y corrió de inmediato a la cabaña. La loba ya estaba en posición, con el pelaje erizado y los colmillos apenas asomando, colocándose protectora frente a su cachorro. Hans sabía que debía actuar rápido. Ideó una estratagema desesperada: desviar a los cazadores. Con paso ligero, creó un rastro humano que se adentraba en la espesura del bosque, guiándolos lejos de la cabaña. La loba pareció entender su intención. Soltando un aullido corto y penetrante, echó a correr en dirección opuesta, agregando más caos a la persecución. Mientras tanto, Hans trabajaba con frenesí, eliminando cualquier vestigio que pudiera delatar su refugio. Cubrió el techo con una gruesa capa de ramas y nieve para mimetizarlo con el paisaje circundante, convirtiéndolo en un escondite casi invisible. El tiempo se agotaba. Sabía que, en cualquier momento, los cazadores podrían regresar en busca de su verdadero objetivo. Pero también sabía otra cosa con certeza: no dejaría que les hicieran daño. Hans cubrió el techo con nieve, borró meticulosamente cada huella y escondió a la loba y su cachorro en un refugio subterráneo que había construido días atrás. Sabía que el peligro era inminente, pero no tenía otra opción. El crujido de la nieve bajo las botas de los cazadores se acercaba. Su corazón latía con fuerza. No podía permitir que registraran el área. Tomó una gran rama y la dejó caer deliberadamente cuando los hombres pasaban, generando un estruendo que resonó en la quietud del bosque. ¿Quién anda ahí?, gritaron los cazadores, con voces tensas. Hans se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. La loba, percibiendo la amenaza, emergió de su escondite y lanzó un aullido largo y profundo que vibró en el aire helado. Un escalofrío recorrió la espalda de los cazadores, quienes intercambiaron miradas de incertidumbre. Retrocedieron, su confianza resquebrajándose. Aprovechando la confusión, Hans golpeó las ramas contra los troncos, amplificando el caos. El bosque no les pertenece, susurró con determinación. Desorientados y temerosos, los cazadores finalmente se retiraron. Hans los vio desaparecer entre los árboles, pero en su interior sabía que solo había ganado tiempo. Volverán, murmuró, volviéndose hacia la loba, quien protegía a su cachorro con un aire de determinación. Su gratitud se reflejaba en sus ojos dorados. Con el corazón aún acelerado, Hans se sentó en la entrada de su cabaña, sintiendo una renovada confianza. El vínculo con la loba se había fortalecido. Juntos, enfrentarían cualquier amenaza. Al amanecer, Hans fue despertado por un sonido inesperado: voces humanas, pero esta vez no eran hostiles. Con cautela, se acercó y vio a dos guardabosques avanzando entre los árboles. Señor Hans, hemos recibido informes sobre cazadores furtivos en la zona. ¿Necesita ayuda?, preguntó uno de ellos con voz firme. Un alivio profundo inundó a Hans. Les explicó la situación, las trampas ocultas y su lucha por proteger a los lobos. Llegan en el momento justo. Prometieron volver, y no puedo hacerlo solo, admitió. Los guardabosques, comprometidos con su labor, le aseguraron que patrullarían la zona y eliminarían cualquier trampa. Mientras trabajaban, Hans comprendió que su esfuerzo no había sido en vano. Con la vigilancia de los guardabosques, los cazadores no se atreverían a regresar. Desde la distancia, la loba observaba en silencio. Parecía entender que la amenaza se había disipado. Con cautela, se acercó a Hans y, por primera vez,
rozó su mano con el hocico. Hans sonrió, conmovido. Los días siguientes trajeron una paz largamente anhelada. El cachorro, recuperado, jugaba con entusiasmo alrededor de la cabaña. La loba permaneció a su lado, una compañera leal y vigilante. Los guardabosques mantuvieron el bosque seguro, y Hans halló un nuevo propósito en su vida: proteger a los animales y velar por su bienestar. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las copas de los árboles, Hans se sentó en su porche y contempló al cachorro retozando en la nieve, bajo la mirada atenta de su madre. «Me han dado más que compañía. Me han dado un motivo para seguir adelante», murmuró. La loba lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. El bosque respiraba en calma, pero Hans sabía que su historia con la loba y su cachorro no terminaba allí. Era el comienzo de una amistad que cambiaría sus vidas para siempre.